Ojo chavales, porque llegamos ya al final del vídeo. ¿Qué equipo ganará la liga bajo mi punto de vista? Y es que en 3, 2, 1... Y bueno, vamos a ver cuál es el top 3. ¿Será el Atlético de Madrid otra vez? ¿O haremos algún cambio con uno de los dos clásicos? Ojito porque entramos en el quinto puesto con mi pedrada personal. Y muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy con muchas ganas os traigo mis predicciones para la liga en esta temporada 2026-2027. Es un vídeo que me ha costado mucho hacer porque es muy complicado predecir, pero es aún más complicado predecir cuando no están las plantillas cerradas. Estoy grabando esto a miércoles, el día del eclipse, de hecho acaba de ser ya, estoy grabando esto por la noche. Una liga que tengo muchas ganas de ver, una liga que os traeré muchos análisis de todas las jornadas. Voy a darle cañita a la liga este año, también haremos más contenido variado. Y nada, antes de empezar, pues decir que simplemente no tengo nada en contra de ningún equipo. La verdad que no odio a ningún equipo en gran medida, es verdad que puede ser que el Barça y el Atlético no me caigan muy bien. Tampoco los odio ni mucho menos, porque al final simpatizo bastante con el Madrid, pero no termino de ser un fanático ni mucho menos. No soy hater de ningún equipo, realmente me considero bastante neutral, así que dentro de esta neutralidad he intentado hacer una predicción después de analizar todos los equipos, todos los fichajes. Y os he preparado una presentación bastante chula, espero que os guste, para que podáis visualizar de una forma más gráfica pues estas predicciones. Así que vamos a empezar ya sin más rodeos. Tenemos en el puesto número 20 al Elche, pero bueno, lo he puesto último porque para mí el año pasado se salva de forma bastante milagrosa. Segundo motivo, porque se ha ido Eder Sarabia. Para mí Eder Sarabia era un gran entrenador y creo que su marcha va a ser muy dura. También se ha ido Febitas, que ha hecho un temporadón en el Elche. Lo bueno que a día de hoy se ha quedado por ahora sí Affenbrugger en el Elche. Les han quitado medio equipo, no se han reforzado. Os he preparado aquí lo que vendría a ser un 11 ideal. Más que un 11 ideal es el 11 que van a tener para esta primera jornada. Y a la derecha tenéis los fichajes que ha hecho de cada equipo en este periodo de traspasos. Del Elche, sobre todo destacar Ferniño, que es un delantero que si no me equivoco lo ha hecho muy bien en segunda división. Víctor Chus y Gonzalo Villar, que ya estaban en el Elche pero han sido contratados de forma definitiva. Y Buonanotte, que es un jugador argentino que jugó en el Brighton, fue fichado por el Chelsea, por el Blue Coeste. Se lo han quitado un poquito de encima al once del Elche, que tiene muy buena pinta, así que puede ser un refuerzo muy importante. Aún así, para mí no es suficiente como para que el Elche se salve, aunque desde luego de los mejores jugadores que tiene el Elche, pues Valera, que me parece uno de los mejores, y Affenbrugger, que lo hemos puesto como jugador clave antes. Dituro es muy buen portero, Víctor Chus, Villar, Aguado. No son malos jugadores, pero para mí, sobre todo en ataque, se queda bastante pobre. Pero el año pasado estaba Andrés Silva, Rafa Mir, que me parecían Álvaro Rodríguez, que me parecían delanteros bastante aptos para primera división, especialmente Andrés Silva. Y Álvaro ha sido vendido y Andrés Silva ya no está en el equipo, entonces, y Rafa Mir tampoco. Han vendido sus tres delanteros, entonces para mí se queda muy coja esa posición y para mí es claramente el Elche el equipo que peor lo puede pasar, aunque luego la vida da muchas sorpresas. En el puesto número 19 tenemos un recién ascendido. Me da mucha pena porque me cae muy bien el Málaga, tío, de verdad que me cae bien. Creo que también el hecho de no haber estado una temporada en primera, como le puede pasar a rivales como el Levante, a la vez, que veremos más adelante, pues les puede penalizar, ¿no?, de no tener esa experiencia desde hace bastantes años en primera. Como jugador clave destacar a La Rubia, la verdad que es un jugador que en segunda división lo ha hecho espectacular. Otros jugadores pues Dani Lorenzo, Chupe, y bueno, como os he dicho, este vendría a ser el 11 del Málaga de esta primera jornada. No es mal equipo. Tampoco los tengo muy ubicados, por ejemplo, la defensa, más que Salinas, que estaba en el Español, era suplente de Carlos Romero. El ataque no está mal, Dani Lorenzo es un jugador que tiene muy buena pinta, en segundo lo ha hecho muy bien. La Rubia, Chupete, Joaquín, Juan Cruz, que viene cedido. Los fichajes más interesantes, Fernando Calero, que venía de ser suplente en el Español. A mí no es un jugador que me termine de convencer mucho, pero bueno, puede aportar bastante, que está lesionado, si no me equivoco. Y Juan Cruz, que si no me equivoco es un jugador que tenía muy buena pinta del Leganés, pero no ha acabado despuntando como parecía. Creo que es un equipo que lo va a pasar mal seguro, puede ser. Quizás luego me sorprende que da 14º o 13º. Puede pasar perfectamente, ¿eh? Último equipo en ser descendido tenemos al Alavés. Un equipo que cada temporada da la sensación de los que predecimos, ¿no? Yo lo hacía con mis amigos, ahora ya os lo hago en vídeo. Lo solemos poner bastante a menudo en descenso y nunca baja. Nunca baja, siempre se hace muy fuerte en su campo. Creo que este año seguramente se salven también, pero no sé por qué me veo que bajan. No sé muy bien por qué. Más o menos este sería el equipo de gala que tienen actualmente. Es un centro del campo con buen toque de balón para ser de la zona baja. Antonio Blanco, Ibáñez, Aleñá. Ángel Pérez, que fue un refuerzo de invierno, lo está haciendo bastante bien. Lo que me flojea, la defensa. Quitando Tenaglia, Johnny ya está muy mayor y hay que ver si Boya está enchufado físicamente. Tony Martínez es un seguro, pero hay que mantenerlo. Y Sivera, que ha sido un poco irregular durante la temporada. No ha fichado gran cosa. Valentini, un central de la Fiorentina argentino que no le he tenido el gusto de ver, pero puede tener buena pinta. No sé, para mí falta algo más. Es prácticamente la misma plantilla del año pasado, incluso con alguna baja. Pero bueno, no es mal equipo, pero para mí, no sé por qué, creo que va a bajar. Puesto número 17 tenemos al Levante. Quizás a este equipo le ha acabado manteniendo la categoría, sobre todo por Luis Castro, que me parece
un gran entrenador. Jugador clave sin duda Matthew Ryan, que lo han podido volver a traer. Tenía muchas dudas si mantenerlo o no, pero yo creo que si no hubiesen fichado a Ryan los hubiese bajado y hubiese salvado a la vez, pero al final lo han conseguido volver a fichar. Han fichado también a Issa Mandi, que es un central con mucha experiencia que jugó en el Betis, que ha estado en el Mundial con Argelia. Hugo Sotelo, que es un jugador que tenía muy buena pinta en el Celta, pero si no me equivoco tuvo sus más y sus menos con Giraldez y no ha acabado teniendo mucho protagonismo en el Celta. Creo que tiene buen centro del campo. La Sagasti es un jugador que a mí personalmente me gusta. Carlos Álvarez tiene mucha clase, aunque es bastante irregular. Lo malo que se ha ido Carlos Espí es una pena porque era el estandarte de este Levante, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún podrán hacer algún fichaje más con esos 25 millones que han ingresado de Carlos Espí. No sé, yo creo que se pueden llegar a salvar, sobre todo por eso. En su campo se hacen bastante fuerte, en el Ciutat de Valencia. Es verdad que fuera de casa les cuesta más, pero yo me fío mucho de Luis Castro, que ha hecho una segunda vuelta espectacular. Puesto número 16, Club Atlético Osasuna, y he tenido muchas dudas también. Es un equipo que estuvo a puntito de descender. Es un equipo que apenas se ha reforzado, por no decir que no, solo ha fichado a un jugador, y claramente su jugador clave es Budimir, que por ahora pues continúa en el club, aunque lo que siempre se dice, a lo mejor luego lo ficha el Fenerbahce, por ejemplo, y se les podría complicar sin Budimir, ¿eh? La plantilla vendría a ser básicamente la misma plantilla del año pasado, sin Javi Galán, que era de lo mejor que tenía, y sin Víctor Muñoz, que era también de lo mejor que tenían. Entonces son dos bajas muy duras, y solo se han reforzado con Dubasín, que creo que es un jugador que estaba en segunda división de España, lo ha hecho bastante bien, pero que no tengo muy estudiado, aunque esta foto con el pingüino a mí me crea bastante simpatía. Creo que es un equipo que lo va a pasar muy mal personalmente, puede bajar perfectamente, lo creo verdaderamente, pero yo creo que, sobre todo por el Sadar, que es un campo muy complicado, creo que se van a conseguir salvar. Puesto número 15, otro recién ascendido, el Racing de Santander, un club que suele crear bastante simpatía a sus aficionados y también a los que no son aficionados, y en este caso creo que con sobre todo Íñigo Vicente a la cabeza, que es un jugador que en segunda división lleva años y años haciéndolo muy bien. Y nada, es un equipo que es bastante compacto, sin duda fue el equipo que mejor jugó a fútbol en segunda división, y eso hay que valorarlo. Han fichado recientemente a Julen Aguirre Zabala, que seguramente se vaya a ser el portero titular. Lo hizo bien con el Valencia, aunque acabó siendo suplente de Dimitrescu. Han fichado a Canales, a Sergio Canales, un jugadorazo mítico de la liga, aunque pues ya tiene bastantes años, pero puede aportar esa veteranía muy importante. Y sobre todo lo que más me gusta de este equipo es el ataque. Hay Villalibre, que es un jugador de culto, que ha hecho un temporada en segunda, Íñigo Vicente, Andrés Martín, y también pues está Gustavo Puerta ahí en el centro del campo, que ha hecho un mundial espectacular. Pero bueno, es un equipo que creo que mantiene las bases de segunda división, si no me equivoco no ha hecho ninguna venta muy dolorosa, si no me equivoco, y creo que es un equipo que se va a salvar sinceramente, sobre todo por el estadio, el Sardinero, que es espectacular, les va a hacer mantenerse en primera. Puesto número 14 tenemos al club sin estadio, el Rayo Vallecano, que madre mía cómo están los temas económicos de este club. Creo que es un equipo que también lo puede pasar mal, además se les ha ido su entrenador, que era para mí el mejor activo del Rayo, que es Íñigo Pérez. Para mí su mejor jugador es Ratio, aunque también está de frutos, está leyendo, tiene buenos jugadores, pero sobre todo Ratio creo que es el que más nivel tiene, ¿no?, de este club. De hecho yo creo que puede salir perfectamente antes de que acabe el mercado, aunque también está el mítico Isio, Álvaro García, etcétera. Batalla es muy buen portero también, a mí me gusta mucho, quizás un poquito más cancherito de lo que tocaría. Y en tema fichajes simplemente han fichado a Kumbula, jugador que estaba en el Mallorca y la Roma, creo. Es un mercado muy pobre, de hecho es que solo ha llegado un jugador, y creo que el Rayo lo puede pasar bastante mal, pero al final con los jugadores que tiene yo creo que se debería de salvar, aunque no me sorprendería ya nada. En el puesto número 13 tenemos al Español, creo que también es un equipo que cuidadito, que lo puede pasar mal, aunque yo confío en ellos, aunque recordemos que la segunda vuelta que vienen de hacer en la temporada pasada asusta al diablo, ¿eh? Para mí su jugador más importante, el jugador clave es Marco Dimitrovic, un portero que me encanta desde sus andaduras en el Eibar. Creo que también tiene jugadores muy importantes como Edu Espósito, como Urco, como Cabrera, que lleva años y años, aunque cada vez baja más el nivel. Han fichado a Unai Núñez cedido, Gabriel Moscardo, que si no me equivoco es un jugador que estaba en el Paris Saint-Germain, a ver qué tal lo hace. Hartmann, que es un lateral que estaba en el Barley, y Calatrava, que si no me equivoco viene del Castellón. Hay que verlo, no me parecen refuerzos malos, pero tampoco son refuerzos que ilusionen mucho. Sigue por ahí el obrero del gol, Quique García, aunque está lesionado, jugará a Roberto la primera jornada. Creo que es un equipo que da de sobra para salvarse, aunque veremos a ver qué versión vemos de Manolo González, si la segunda o la primera vuelta. La primera vuelta fue espectacular de Español, me encantaba el Español, cómo jugaba fútbol, y luego en la segunda vuelta se cayó completamente, ¿no? Veremos a ver qué tal, pero yo confío que consigan salvarse, aunque no creo que ni mucho menos estén cerca de Europa el Español. En el puesto número 12 tenemos el que va a ser para mí el equipo revelación, el Deportivo de La Coruña, un equipo recién ascendido que hace bastantes años que no asciende, que ha estado en primera ref. Para mí el jugador clave sin duda va a ser
Jeremai, que es el jugador más mediático, por así decirse, aunque también destacar otros jugadores como Leo Román, que viene del Mallorca, aunque es bastante irregular, y sobre todo a Aubameyang, que viene con un prestigio, pues bueno, increíble, ¿no? Quien no conoce a Aubameyang, hay que verlo, pero tiene muy buena pinta. Y la verdad que sin duda ha sido el equipo de la zona baja que más se ha reforzado, ya no solo recién ascendido, sino de toda la zona baja. Angeliño viene cedido también, que tiene bastante experiencia. Creo que es un equipo que puede salvarse de sobra, con un gran estadio donde pueden sacar muchos puntos y una gran afición, aunque veremos a ver qué tal. También ha fichado a Matuzzi, que es un medio centro de Las Palmas, que tiene muy buena pinta. En el puesto número 11, casi en el Ecuador, tenemos al Getafe de Bordalás, a la Bordaleta, un equipo que me crea bastante simpatía por el fantasy. Ya no está Luis Milla, que es mi estandarte en el juego, me ha jodido la vida esta venta de Luis Milla, pero bueno, tampoco estará en Barry, es una jodienda, pero es lo que hay. He puesto a Satriano, ahora viéndolo con más perspectiva pondría a David Soria, se me ha olvidado que existía el pobre de David. Esta sería la plantilla que podrían formar ahora mismo. Se ha ido Aran Barry, se ha ido Milla, veremos a ver cómo lo sustituyen. Han fichado a Terrats, que ya estaba y lo hizo muy bien, creo que es el jugador que está venido a sustituir, por así decirse, a Luis Milla. Luego también en Mangala, que es un jugador que estaba en el Forest, lo han conseguido traer, y luego pues han cerrado fichajes que estaban cedidos, como Boselli, como Zay Romero, que me parece un centradazo, y Satriano sobre todo. Luego también han traído a Andrés García. Es un mercado muy movidito, y justo esta tarde creo que se ha hecho más o menos oficial que va a llegar Enes Unal, que hizo una temporada espectacular en el Getafe. Me acuerdo yo de aquellas de, creo que fue la cuarentena, que hizo una temporada de espectacular. Y la verdad que es un equipo que tiene Conference League, debería de tener Conference League, lo cual puede distraer bastante de la liga, pero sabiendo cómo es Bordalás, yo creo que va a meter rotaciones en Conference y jugarán con los titulares en liga. Entonces no creo que se descentren, yo creo que el Getafe no va a bajar, sinceramente. Tampoco me sorprendería mucho, pero yo confío bastante en el Getafe. En el Ecuador de la tabla tenemos al Sevilla, cuyo jugador clave para mí vendría a ser Rubén Vargas, aunque es bastante plausible su salida en este periodo de traspasos. En caso de que se vaya, pues podría serlo, por ejemplo, Quique Salas, podría serlo incluso Lajodimos, que me parece un gran portero. Han llegado buenos jugadores, como veremos ahora, como Juan Iglesias, que me parece que ha hecho una gran temporada en el Getafe, la verdad, una gran temporada. De hecho, es un fichaje que me sorprendió porque se fue muy rápido al Sevilla, que a pesar de tener una identidad mucho más grande que el Getafe, pues el Getafe había clasificado mejor. Y bueno, no es un equipo que me ilusione mucho, pero creo que el escudo va a pesar mucho, el estadio va a pesar mucho. Han fichado hace poco a Robbie Ure, un delantero que se han gastado bastante en él. Sinceramente no les veo entrando en Europa, pero tampoco les veo sufriendo, aunque nunca se sabe, ¿no? Puesto número 9 para el Valencia, aunque cada día me baja más, cada día me baja más. Jugador clave para mí es Javi Guerra, que es un jugador que a mí me gusta mucho, aunque entiendo que hay mucha gente que no crea que sea tan bueno, lo puedo entender, pero yo personalmente creo que sobre todo lo mismo que hemos dicho con el Sevilla, tanto la entidad como el estadio pues van a hacer inflar un poquito esa posición. Y nada, es un equipo que viene bastante mermado, lo que llegó a ser en un tiempo en antaño, ¿no? Aquel Valencia de 2020, de 2019, de cualquier época, pues está un poco mermado. Me flojea mucho el lateral derecho, pero yo confío que fichen a Arnau Martínez, que está sonando mucho, por eso he intentado subirlo un poco, por confiar que fichen a Arnau. Dimitrescu es un gran portero también, han fichado a De Haas, han fichado a Sato, un chaval de 19 años que tiene muy buena pinta, esperemos que sea el nuevo Inui. Luego arriba tiene a Hugo Duro, a Sadik, el que le apetezca, depende del día. Repito, no es una plantilla que ilusione mucho, porque no lo hace, pero yo creo que es suficiente para mantenerse en primera, similar a la Sevilla, sinceramente. Creo que uno para arriba, uno para abajo, no pasaría nada. Muy similar a la Sevilla, no les veo bajando, aunque hoy en día es posible, porque el año pasado incluso estuvieron cerca de ellos, sobre todo el Sevilla, pero tampoco les veo entrando en Europa, aunque el Valencia, por ejemplo, con una plantilla similar estuvo cerca de entrar. Entonces, por eso mismo, yo creo que si Javi Guerra está enchufado, si Guido está en su mejor nivel, puede ser un equipo que pelee bastante bien y que llegue a una clasificación bastante decente. Ojito que empezamos con equipos europeos. Yo confío que España consiga esa segunda o primera plaza en el ranking europeo y que por ende consiga una plaza extra en Champions, y por eso yo voy a poner que el octavo iría a Conference League. Y bueno, evidentemente Matarazzo ha hecho un trabajo espectacular. Sinceramente creo que los estoy quizás matando un poco por el tema de que van a ir a Europa League. Veremos a ver qué tal se les da la doble competición. El año pasado no tenían competición europea y lo hicieron muy bien. Matarazzo a mí me encantó, especialmente desde que llegó al principio, porque luego es verdad que una vez ganaron la Copa del Rey, pues no estuvieron tan serios en los siguientes partidos y bajaron mucho el nivel. Para mí, evidentemente, su jugador estrella, su jugador estandarte es Mikel Oyarzabal, que ha hecho un mundial muy interesante. Es un jugador que es titular en la selección española y que evidentemente es la estrella de esta Real Sociedad, y un jugador que siempre le ha sido fiel a este club. Jugadores que también son muy interesantes, Gonzalo Guedes, a mí me encanta Guedes, siempre me ha gustado mucho. También está Carlos Soler, que es un jugador que también me encanta, dos jugadores que han pasado por el Valencia. Takefusa Kubo, que si está bien es de lo mejor de la liga, lo que pasa que últimamente no está muy bien. Turrientes es un jugador que yo creo que tiene bastante potencial. La defensa, John Martín es un centradazo, el Barça
Celta hace poco lo quería, hizo una final de Copa espectacular. Remiro es un portero un poco irregular, esta última temporada ha sido muy flojita, pero sabemos de lo que es capaz de hacer. Tiene muy buena plantilla, lo hemos visto, pero yo creo que le bajó un poquito por el tema de que no ha fichado a nadie prácticamente, porque Kazunari Kita, pues yo sinceramente no le tengo el ojo echado. Pues no ha habido movimiento, es verdad que tampoco ha habido ninguna salida muy grave, más allá de la de Brais Méndez. Pues no creo que sea un equipo para llegar más allá de esta octava plaza, aunque es un gran equipo el de Matarazzo. Ojo que entramos en posiciones de Europa League y tenemos al Real Club Celta de Vigo, una plantilla que tengo mucha expectativa en él, pero que he querido ser un poquito cauto por el tema de Europa. Y dirás, bueno, este año ha estado en Europa, lo han hecho bastante bien, hasta cuartos de final si no me equivoco, pero no sé por qué no les veo tan alto, pero aún así séptima plaza es más que meritoria y muy buena plaza para el Celta. Su entrenador Giraldez me encanta, como apoya la cantera. Para mí su jugador clave vendría a ser todo el equipo, porque sabemos que Giraldez es un entrenador que le gusta mucho rotar, que le gusta confiar en todos. Entonces ha sido complicado elegir a uno, aún así me he quedado con Marcos Alonso, he dudado entre Radu, Marcos Alonso, quizás el Panda. Me quedo con Marcos Alonso por su liderazgo, se contraste con los jóvenes y creo que es muy importante, y además es un central que ha dado un rendimiento espectacular esta temporada. Más allá de Marcos Alonso tiene jugadores muy interesantes, fichajes como el de Febas a mí me ilusionan mucho, Javi Galán es un jugador que a mí me gusta bastante, y Endir es un portero que puede pelearle el puesto a Radu, y bueno, abajo está Starfel, que es un central que a mí personalmente me gusta bastante, especialmente a nivel fantasy. Javi Rueda y Carreira son dos laterales muy ofensivos, Román tiene mucha clase, Hugo González que está haciendo una pretemporada espectacular, pero bueno, es una plantilla muy interesante para ir rotando, ya sabemos cómo es Giraldez, el sufrimiento del fantasy que tenemos con él. Ojalá entrase en Champions porque me gusta ver cosas distintas, y en vez de que entre, por ejemplo, el Villarreal o el Betis otra vez, a mí me molaría más el Celta, pero por intentar gafardo voy a poner séptimo y a ver si quedáis quintos los celtiñas, que la verdad que ojalá, la verdad. Bueno, pues seguimos para bingo. En el puesto número 6 tenemos al Real Betis Balompié, un equipo que a mí personalmente me cae bastante bien. El Betis es un equipo que yo creo que es bastante posible que entre en los 5 primeros, pero sinceramente creo que está haciendo una predicción poco atrevida y me ha apetecido poner un quinto puesto algo más atrevido, así que he puesto al Betis sexto, aunque creo que lo más probable es que quede quinto, y me la he jugado con otro equipo. Pero bueno, el Betis que lleva ya varios años con Pellegrini, un estilo que gusta mucho atacar, que gusta mucho tocar el balón, y en este estilo de juego pues es muy importante el papel fundamental que tiene Pablito Fornals, un jugador que a mí me encanta y un jugador que ha hecho una pretemporada y una temporada pasada espectacular, así que para mí es el jugador clave de este equipo, aunque también destacar jugadores como Abde, evidentemente, que es un pepinazo, lo que pasa que se lesiona bastante. Y bueno, aquí tendríamos lo que vendría a ser el equipo al completo. Fichajes, podemos destacar el fichaje de Fran García, un lateral que estaba durante varios años en el Real Madrid, jugador que a mí personalmente me gusta bastante, de hecho yo personalmente me lo hubiese quedado en el Madrid, pero entiendo que con Carreras y con Cucurella pues es normal que se vaya, ¿no? Es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, es verdad que sobre todo destaca a nivel ofensivo, es un lateral muy ofensivo, muy rápido, que a nivel defensivo deja alguna carencia. La defensa está bastante bien, Diego Llorente es un jugador con bastante experiencia, Nathan es un central joven pero con bastante jerarquía, Bellerín, Valles es un gran portero, Fornals Marroca, Isco, que veremos a ver cómo está, porque ya sabemos que sus problemas físicos son más que notorios, Anthony, que ha bajado bastante el nivel pero sigue siendo de lo mejor de la liga, luego Diego Conde, que viene a ser, ¿no?, el portero suplente de Valles, ya que se ha ido Pau López. Es un equipo que a mí me gusta mucho cómo juega, tengo bastantes expectativas en él, para mí es el sexto clasificado, que está bastante bien teniendo en cuenta que juega Champions, pero no creo que entre otra vez en Champions de manera consecutiva. Ojito, porque entramos en el quinto puesto con mi pedrada personal. En el quinto puesto tenemos al Athletic Club de Bilbao, un equipo que viene a hacer una temporada desastrosa. Yo durante toda esta temporada que he visto muchos partidos siempre he pensado que el Athletic Club era de los equipos que peor jugaban de toda la liga entera, de verdad. Pero creo que al final del túnel puede haber algo de luz, y creo que Terzic es un entrenador interesante, un entrenador que estuvo en el Dortmund, si no me equivoco fue aquel entrenador que llevó al Dortmund a la final de la Champions esa contra el Real Madrid. Y bueno, yo creo que si Nico Williams, que estamos aquí viendo como jugador clave, va poco a poco olvidando esos problemas de lesiones, esas pubalgias, y puede ser ese jugador diferencial que necesita el Athletic. La verdad que la plantilla es prácticamente igual que la del año pasado, sí que han habido ciertas salidas, y la única incorporación, por así decirse, es la vuelta de cesión de Rincón, que estaba cedido en el Girona, que ha bajado a la segunda. Pero bueno, la verdad que es un buen once, que simplemente creo que el año pasado estaban jugadores en mínimos, ¿no? Vivian, que estaba muy tocado, de hecho no va a poder estar en el inicio de liga, Unai Simón no estaba a su mejor nivel, Jaureguizar tampoco, Sancet ha sido una temporada para olvidar totalmente, tanto Nico como Iñaki, pero creo que si Sancet, si Nico, si Iñaki, si Jaureguizar, si vuelve Vivian de lesión, si vuelve Laporte fino del Mundial, que ha hecho un Mundial espectacular, creo que el Athletic puede sorprender mucho esta temporada. Creo que puede ser uno de esos equipos revelación, por así decirse, aunque es un equipo que se le suele pedir bastante expectativa. Y sobre todo yo creo que es muy importante tener en cuenta que no juegan competición europea, porque quedaron decimosegundos, creo, por ende no jugarán ningún tipo de competición semanal más allá de la Copa. Entonces creo que esa, por así decirse, ventaja de descanso creo que les puede venir muy bien, como pasa en la Premier con el Chelsea, o el
el Tottenham, que son equipos que no van a jugar a Europa, pueden hacer buena temporada. Entonces yo creo que el Athletic puede hacer una gran temporada y meterse en Champions un par de años después. Entramos en el top 4 y aquí yo creo que hay pocas dudas que tiene que ser el Villarreal. Es un equipo que a mí personalmente me gusta bastante, es un equipo muy divertido, aunque con Marcelino pues tenían ciertas carencias, ¿no? Y han preferido hacer un cambio de entrenador. Y en este caso ha llegado Íñigo Pérez, que me parece un entrenador súper preparado y un grandísimo entrenador y que tengo muchas ganas de ver dirigiendo al Villarreal. Para mí la estrella o el jugador clave, aunque es un jugador es un equipo bastante de equipo, no de individualidades, pero evidentemente el jugador clave podría ser Illara Morenos, pero por el tema de lesiones yo creo que Mika Utatse es para mí la estrella de este equipo, sobre todo porque creo que es el jugador que tiene más techo, por así decirse, de este equipo y que ha hecho una temporada increíble. Y bueno, fichajes, no ha hecho grandes fichajes, más allá de Peter Gulaxi, que puede ser un activo interesante para ir rotando con Luis Junior, que es para mí la posición más flojita que tenía el Villarreal. Y luego la vuelta de cesión de Carlos Romero al Español, que me parece una gran incorporación, porque me encantó su temporada en el Español. Tiene jugadores muy interesantes como Renato Veiga, que es titular con Portugal, Mourinho, Pape Gay, Comesaña, Gerard Moleiro, Pepe, Mika Utatse. Es un equipo que no tiene grandes estrellas, pero creo que es un conjunto que a nivel de equipo puede funcionar muy bien, porque tiene un equipo muy serio, línea por línea, no flaquea posición así muy exagerado. Y la verdad que para mí, pues eso, va a repetir un poquito la fórmula del año pasado. Cuarto, es verdad que el año pasado quedó tercero, también en parte por la mala campaña que hizo el Atlético de Madrid en Liga, ¿no? Que prácticamente la tiró y se centraron en Champions. Pero bueno, igualmente mucho mérito haber quedado tercero con un Atlético de Madrid que se le tiene que exigir más. Y bueno, vamos a ver cuál es el top 3. ¿Será el Atlético de Madrid otra vez o haremos algún cambio con uno de los dos clásicos? Bueno, pues no voy a arriesgar. Top 3 para el Atlético de Madrid. Una cosa importante que no he tenido yo en cuenta y es que Fabrizio Romano acaba de dar el Here We Go del Cuti Romero al Atlético de Madrid por 40 millones de euros. Me parece un fichajazo espectacular que eleva el techo del equipo una barbaridad. Creo que sale muy barato y creo que el Atlético de Madrid sale muy reforzado de este fichaje y de este mercado de transferencias. Sinceramente creo que ha mejorado mucho el equipo. Pero bueno, con el fichaje de Romero, pues yo creo que deberían de optar por una línea de 3, porque Janko creo que es inamovible. Me encanta Janko y Pubil ha hecho un temporón espectacular, no te lo puedes cargar. Y yo creo que tanto Grimaldo como Llorente pues destacan más en una línea de 3, especialmente Grimaldo lo hemos visto en el Leverkusen. Entonces yo creo que lo lógico sería quitar un medio, ya sea Baena, y meter una especie de 5-2-3 o 5-3-2. Creo que es lo mejor que puede hacer el Atlético de Madrid, porque para mí es lo que he dicho, creo que tiene una de las mejores defensas, ya no solo de la liga, que para mí es la mejor defensa de la liga, sino que posiblemente una de las defensas más completas del todo el mundo del fútbol. Pero bueno, más allá de eso, han fichado a Hjulman, que es un mediocentro que siempre lo ha hecho muy bien con el Sporting de Lisboa y que creo que es un gran fichaje. Kangin Lee, que creo que ha sido suplente del Paris Saint-Germain, pero siempre que salía pues lo solía hacer bien. Y creo que en la liga puede mejorar bastante su juego, aunque hay que verlo, tampoco tengo mucha expectativa. Y luego sobre todo Grimaldo me parece un fichajazo, pero es un jugador que siempre me ha gustado bastante y hay ganas de verlo en este Atlético de Madrid. Como pega le podría decir que se está quedando un poquito hueco, ¿no? Con las ventas de Nahuel Molina, de Ruggieri, que me parecen muy buenas ventas, quizás se queda un poquito corta la plantilla. Creo que tiene que reforzarse un poquito más, porque como hayan un par de lesiones, lo puede pasar bastante mal. Pero bueno, en conclusión, creo que el Atlético de Madrid puede llegar a pelear por el título, pero creo que no va a conseguir superar ni a Madrid ni a Barça, aunque tampoco lo descarto, ni mucho menos. Ojo chavales, porque llegamos ya al final del vídeo. ¿Qué equipo ganará la liga bajo mi punto de vista? Y es que en 3, 2, 1 vamos a ver que para mí el segundo clasificado es el Real Madrid y por ende el Barcelona es el campeón que veo más plausible. Pero bueno, en este caso hablaremos del Real Madrid. Creo que el Madrid puede ser más favorito a nivel de Champions que el Barcelona, pero creo que a nivel de liga, de regularidad de 38 jornadas, el Barcelona es muy superior al Madrid a nivel de regularidad, porque lleva varios años con los mismos jugadores, porque Flick ha demostrado que es bastante regular en liga y porque el año pasado prácticamente llegaron a los 100 puntos, lo cual asusta desde luego. Creo que el Barcelona es muy favorito en la liga, aunque ahora mismo quizás la plantilla, sobre todo en ataque, se queda algo limitada. Pero bueno, creo que el Madrid puede competir, de eso no me sorprendería tampoco mucho que ganase la liga. Mourinho no es un entrenador que sea santo de mi devoción, no os voy a mentir, pero no vamos a engañarnos que es un entrenador que tiene bastante carácter y que quizás puede espabilar a la gente, eso seguro. Para mí el jugador clave evidentemente debe de ser Kylian Mbappé, ya sea por sus dictatoriales actuaciones o simplemente porque nos guste más o menos, le defendamos más o menos, nos parezca peor persona, las cosas como son. Es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y cuando está enchufado le mete miedo al diablo. Y bueno, el equipo del Madrid que se quedará así, teniendo en cuenta que está lesionado Tchouaméni. La verdad que, por ejemplo, este 11 se queda bastante ofensivo. Creo que el principal problema del Madrid y por el cual lo he puesto segundo es el tema de Rodri. Creo que se va a lamentar el Madrid toda la vida de no haber fichado a Rodri
y que se lo lleve tu equipo rival. Y probablemente con Rodri hubiese puesto que ganaba la Liga al Madrid, porque creo que es esa pieza exactamente la que le falta al Madrid. Pero bueno, Florentino no le ha convencido tanto, no han arriesgado tanto por él. Pero bueno, igualmente creo que sigue siendo un equipazo. Yo creo que hombre por hombre quizás es el mejor equipo de la Liga, pero aún así es lo que he dicho. Creo que el Barcelona está más compacto para ganar una Liga, creo que es más regular, pero evidentemente el Madrid puede ganar la Liga perfectamente. El Madrid que ha fichado mucho, creo que ha fichado bien. Diomandé a mí personalmente me ilusiona. Yo sé que a mucha gente le parece muy caro, le parece que no tiene el nivel suficiente como para haber costado tanto, pero yo tengo que decir que a mí es un jugador que tengo muchas ganas de ver. Creo que Cucurella es un fichajazo espectacular, creo que es el mejor fichaje de la temporada del Madrid, sin duda. Denzel Dumfries creo que es un jugador interesante a ir complementando con Arnold, aunque son muy ofensivos los dos. Y luego ya no me gusta tanto ni Konaté ni Bernardo Silva, aunque Bernardo Silva a mí me gustaba mucho en el City hace 4 o 5 años, aunque poco a poco pues evidentemente se le van notando los años, aunque si consigue un buen nivel físico puede ser interesante. Y Konaté pues un poquito sin más, la verdad. Pero bueno, creo que tiene muy buena plantilla, muchas estrellas, pero creo que todas juntas no funciona tan bien la maquinaria como sí que la hace la del Barcelona. Y bueno, pues hablando de la maquinaria del Barcelona, creo que es claramente el favorito a ganar la Liga. Me gustaría ver vuestras predicciones en comentarios, a ver sobre todo quién ponéis de campeón, si al Madrid, si al Barça, si al Atlético de Madrid, si al Racing de Santander. Quizás haya uno que confía mucho en el Racing, puede ser. Yo creo que el Barcelona es favorito. Evidentemente el jugador clave es Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo, eso no creo que haya ningún tipo de duda. A nivel de fichajes han fichado a Anthony Gordon, que es un jugador que a mí personalmente creo que está un poquito overhated. A mí me gusta bastante. A De Jemi creo que también es bastante interesante. Y se van a ir Ferran, se han ido Lewandowski. Creo que queda un poquito coja la plantilla a nivel de rotación de la del Barça. Y creo que le faltan un par o tres de fichajes, pero yo sobre todo lo he puesto primero teniendo en cuenta que va a llegar Rodri. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, teniendo en cuenta que va a llegar Rodri. Aún así creo que Marc Bernal es un jugador que también es muy bueno, sinceramente, y que es muy joven y puede acabar siendo jugador de gran nivel y creo que tiene que ir teniendo minutos, pero aún así evidentemente pues Rodri eleva muchísimo el techo del equipo. Y sobre todo lo que le falta es un 9, ¿no? Porque Adeyemi y Gordon que salen aquí pues no son un 9 al uso, ni mucho menos ninguno de los dos. Evidentemente la pieza que querían es Julián, que si se la llevan yo estaría muy asustado, la verdad, porque el equipo asusta. Con Rodri y Julián asusta mucho el equipo, con Gordon y Adeyemi de suplente. No creo que consigan fichar mucho más en este mercado porque poco a poco se va acabando. Pero bueno, aún así es un equipazo. Joan García, de los mejores porteros de la liga, Cubarsí, Pedri, es que no hay mucho más que decir. Creo que son los favoritos, sobre todo teniendo en cuenta que llega Rodri. Aunque bueno, luego al final el fútbol es muy caprichoso y quizás, pues a pesar de ser favorito, pues luego llega el Atlético de Madrid con una defensa súper sólida y gana la liga o el Real Madrid, entonces claro. Pero bueno, yo creo que son desde luego favoritos, aunque veremos a ver qué pasa. Y bueno, para acabar con el vídeo de hoy, que va a ser un vídeo bastante largo, me disculpo, pero creo que a la par de largo, interesante, por qué no decirlo, bastante chulito. Creo que una forma bonita de acabar este vídeo es con un cuadro de honor, es decir, pues los premios, ¿no? Vamos a ver el máximo goleador y el máximo asistente. Creo que el máximo goleador va a ser Mbappé, ya sea por sus acciones dictatoriales o simplemente lanza muchos penaltis, le pasan muchos balones. Prácticamente seguro el máximo goleador. Y máximo asistente, pues lo más seguro, es decir, Lamine Yamal. Sé que no me he arriesgado mucho. Yo, sinceramente, si hubiese estado Luis Milla aún en el Getafe, me lo hubiese jugado y hubiese puesto Luis Milla con 2 cojones, pero nos lo ha quitado el Como. Y nada, para mí está bastante claro, pero evidentemente pues no me he arriesgado nada, efectivamente. Y yo creo que el mejor jugador va a ser Lamine Yamal, que no lo he puesto, pero yo creo que sí. Para mí el Zamora he dudado entre Oblak y Joan García, pero creo que con el buen rendimiento que ha dado Muso en algunos tramos, creo que puede rotar algo Oblak, y yo creo que Joan García va a ser titular toda la temporada, entonces yo creo que lo más probable es que sea Zamora. Y jugador revelación me la he querido jugar un poquito más y he tirado la de Hausen, es un jugador que a mí me ha decepcionado muchísimo la temporada pasada, yo tenía bastante expectativa en él, ha demostrado ser un jugador bastante despistado, un jugador que no lo hemos visto centrado, que ha dado un rendimiento muy por debajo de lo esperado, y por eso mismo creo que puede ser revelación si consigue solucionar esos problemas que le hemos visto y consigue poco a poco pues ir afianzándose en la zaga de titular. Y yo creo que va a acabar siendo titular. Otra opción que os puedo decir es Hugo González del Celta, que está haciendo una pretemporada espectacular en el Celta y creo que puede ser un jugador que también pueda ser llamado a revelación porque no es un jugador que mucha gente conozca, ¿no? Luego el mejor fichaje, recordemos que es hasta el 12 del 8. Ahora mismo cuando estoy ya grabando este vídeo ha salido lo de Cuti Romero por 40 millones. Creo que puedo optar a mejor fichaje, sinceramente. Aún así me sigo quedando con Cucurella. Me parece un fichajazo espectacular el que ha hecho el Real Madrid y además bastante barato para lo que suelen ser los precios de la Premier. Recordemos que sale del Chelsea. Y el peor fichaje es complicado porque tampoco han habido tantos fichajes. Podría haber puesto a Diomandé porque ha salido muy caro. Podría haber puesto a Gordon por lo mismo. Pero he acabado quedándome con Konaté porque me ha parecido algo innecesario el fichaje. Pero vamos, que tampoco me parece que vaya a hacer
un desastre, pero bueno, por decir uno, Ibrahima Konate. Y nada, pues gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado mis predicciones, ya me decís si creéis que he estado atinado o no, si acertaré mucho o no, y como siempre os digo, podéis poner vuestras predicciones en comentarios y os responderé y os daré corazón, así que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, deciros que mañana o pasado os traeré ya las predicciones de la jornada 1, es un contenido que siempre os voy a traer, y nada, espero que os haya gustado de nuevo, y nada, nos vemos en próximos vídeos, y gracias por estar ahí siempre, chao, 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 chao.